Buenas tardes, bienvenidos a este evento que hace parte del 9º Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen, El Retorno a lo Real, presentado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y apoyado por el Centro Cultural Colomboamericano de Cali y National Geographic Learning. Mi nombre es Michael Cadena y soy el director cultural del Colomboamericano. Esta tarde estamos reunidos para compartir dos momentos especiales. El primero, la oportunidad de conocer acerca del trabajo de la fotógrafa colombo-chilena Tamara Merino. Y el segundo, dar a conocer los 3 ganadores del concurso de fotografía lanzado en asocio con National Geographic Learning. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar un agradecimiento especial al equipo de trabajo del Centro de Expresión Cultural de la Javeriana por su compromiso con el desarrollo de este importante encuentro de fotografía, que además es escenario para el intercambio cultural, algo con lo que nos sentimos plenamente identificados en el Colomboamericano. Y también un agradecimiento a todo el equipo de National Geographic Learning, cuya gestión nos permite reunirnos hoy aquí para conocer el maravilloso trabajo de Tamara. Agradecemos su presencia el día de hoy. Los invitamos a mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante los momentos de presentaciones y anuncios. A continuación, los dejo con Lourdes Páez, Marketing Manager de Spanish Speaking American National Geographic Learning, quien hará la introducción a la presentación de Tamara Merino. Muchas gracias y bienvenidos. Los dejo con Lourdes. Muchísimas gracias. Qué lindo tenerlos en esta tarde. Como bien comentado, yo estoy a cargo de la parte de marketing para National Geographic Learning y para mí es muy grato estar aquí y agradecer este tipo de actividades culturales que pues alimentan el alma de todos nosotros, tanto de los organizadores como de los participantes. Y pues les quiero platicar que National Geographic Learning es especialista en el desarrollo de programas de inglés con contenido real. Nuestra misión es traer el mundo al salón de clases y el salón de clases a la vida. ¿Y cómo hacemos esto? A través de contenido real de científicos, fotógrafos y exploradores. Y pues dicen que para muestra basta un botón. Para mí es un gran placer presentarles a Tamara Merino. Ella es una fotógrafa documental y narradora visual que se enfoca en temas humanos y culturales de identidad, género y migración. Su trabajo ha sido publicado en todo el mundo en diferentes medios como National Geographic, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, entre muchos otros. Entre sus premios más importantes, Tamara fue seleccionada en el 2015 para la Masterclass de WordPress Photo Latin America. En el 2016 fue la finalista del premio de la Fundación Magnum e Inge Morad. En el 2018, Tamara fue seleccionada para las 30 fotógrafos menores de 30 años y para el programa Global Talent 6x6 de WordPress Photo. Sus fotografías han sido exhibidas en numerosas ocasiones por el WordPress Photo en los Estados Unidos, Alemania y Myanmar. Y es una de las 30 PDN del 2019. Fotógrafos nuevos y emergentes a seguir. Tamara fue seleccionada para la prestigiosa revista New York Times Portfolio Review y recientemente se exhibió en Photoville Photo Festival en Nueva York. Tamara, bienvenida. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a todo el equipo de National Geographic y nuevamente gracias por esta invitación. La verdad es que siempre es un honor poder compartir con ustedes, como decías tú. No solamente es realmente un cariñito para el alma poder compartir los viajes, ¿cierto? Los proyectos. Así que muchas gracias a todos. Les voy a compartir pantalla. Me dicen por ahí si no la ven. ¿Estamos todos bien? Súper. Bueno, hoy les quiero contar de un proyecto súper importante y súper personal para mí.
Yo en el 2015, durante todo el 2015 estuve viviendo y viajando en esta camper van por Australia. Esta fue mi casa por un año. Hermosa, ¿verdad? Y bueno, yo empecé a cruzar realmente toda Australia y mientras cruzábamos el desierto, que es el desierto Simpson, se me pinchó una llanta de la van y terminé acá, en la mitad del desierto, en un pueblito súper extraño, bizarro, fantasmagórico que se llama Coober Pedy y que queda en la parte del desierto al sur del desierto australiano. Y bueno, a mí me encantan estos lugares extraños y bizarros, entonces obviamente decido quedarme y empecé a deambular por este pueblo, empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá, cierto? ¿Quién toma la decisión de vivir acá? Y en este deambular me encuentro con un pequeño montículo que tenía una cruz y una puerta, y obviamente tomé la decisión de abrirla y bajar, que me imagino que es lo que todos ustedes hubieran hecho, y empiezo a descender por un tapete rojo que estaba lleno de piedrecitas. Y empiezo a bajar y de repente me encuentro con una iglesia ortodoxa bajo tierra. Y fue increíble porque una vez estoy acá abajo, estaba todo súper limpio, ordenado, había unas 8 o 9 velitas prendidas y estaba Jesús labrado en la piedra, pero no había nadie. Pero como estaba todo tan limpio, yo dije, bueno, acá tiene que haber una comunidad activa viviendo, ¿cierto? Si hay una iglesia bajo tierra y hay un restaurante bajo tierra, tiene que haber una comunidad activa viviendo bajo tierra. Entonces yo decido quedarme porque realmente necesitaba entender por qué la gente tomaba la decisión de vivir en este lugar, ¿cierto? Yo necesitaba escuchar esas historias subterráneas. Entonces ahí, de una manera serendipity, que le digo yo, ¿cierto? De una manera totalmente fortuita, empieza este gran proyecto que se llama Underland y que documenta comunidades que viven bajo tierra o en casas cueva, como las que les voy a mostrar ahora, en diferentes partes del mundo. Y lo principal que yo me cuestioné acá es por qué la gente toma la decisión de vivir bajo tierra, ¿cierto? Y durante todos estos años me doy cuenta que sí, todos tenemos una fuerte conexión con la naturaleza, ¿cierto? Con el medio ambiente que nos rodea, pero al mismo tiempo cada una de estas comunidades tiene su propia razón o factor que los lleva a vivir bajo tierra. Y eso era lo que a mí más me interesaba, ¿no? Entonces, cada una de las comunidades que yo les voy a mostrar ahora tiene su propia razón climática, geográfica, incluso religiosa, por la cual decidió vivir bajo tierra. Entonces, el primer lugar que les voy a mostrar es Australia, es este pueblito que les comentaba al principio, donde se me rompe la llanta de mi van, de mi casa, y aparezco acá. Entonces, este es un pueblo muy interesante, es un pueblo ubicado en la parte sur del desierto australiano y está aislado por más de 850 kilómetros del pueblo más cercano. Entonces, imagínense, esto queda literalmente en la mitad de la nada. Y cuando yo aparezco en este pueblo, uno empieza a ver este misterioso paisaje lunar. Se dan cuenta con estos montículos y a mí eso ya me fascinó, me enamoré de este lugar. Entonces, cuando llegué a este pueblo y empecé a caminar por las calles para conocer a alguien, no conocía a nadie, era totalmente fantasmagórico porque la gente estaba viviendo bajo tierra y estaba trabajando bajo tierra y por eso no había nadie afuera. Entonces yo empecé a caminar y literalmente deambulaba. En ese minuto hacían 50 grados de calor. Em, Me acuerdo que se me partían los labios acá al lado porque el calor era súper seco, era súper intenso. Y finalmente en el sexto día conozco a Gaby, que es la mujer de la foto. Ella es una de las pocas mineras que además trabaja buscando ópalo acá en Coober Pedy. Y como ella es alemana, yo también tengo raíces alemanas y conectamos inmediatamente. Yo en ese minuto estaba durmiendo, obviamente, en la camper van y a las 3 de la mañana aún hacían 32, 33 grados de calor. Entonces, una vez la conozco a ella, ella me pregunta dónde me estoy quedando, yo le digo que en la van y ella me invita inmediatamente a su casa. Y cuando yo entro a este espacio, esta fue una de las primeras fotografías que saqué para el proyecto. Cuando yo cruzo la puerta del desierto que les comentaba, seco, caluroso, realmente quedé impresionada. O sea, lo primero que sucede es que la temperatura es totalmente fresca, hay una temperatura de 23 grados durante todo el año y es una casa, ¿cierto? Tiene mesa, tiene cocina, tiene camas, tiene muebles, pero es bajo tierra.
De hecho, yo viví, si ustedes miran la foto al lado izquierdo, esa es una habitación, ahí fue donde yo me quedaba. Y cada mañana cuando yo me despertaba, mi plumón o mi cobertizo, mi cobija, como le dicen ustedes, ¿cierto? Estaba cubierta de pequeñas piedrecitas todas las mañanas. Entonces yo ahí me di cuenta que realmente estas casas estaban vivas, ¿cierto? Y yo necesitaba contar esa historia. Entonces, yo cada vez que viajo, ¿cierto? Para contar estas historias, trato de siempre convivir con la gente, vivir con ellos, ¿cierto? Romper un poco esta pared, esta barrera de la intimidad. Porque para mí no es lo mismo despertarme y llegar a la casa a las 10 de la mañana de una persona, ¿cierto? Cuando ya empezó toda su rutina, que realmente convivir con ellos y poder ver esta rutina, ver este día a día, esta intimidad. Entonces, para mí es súper importante esa confianza, esa empatía que se crea cuando uno vive con la gente. Y ahí me empiezo a dar cuenta que Cooper Pedy rompía con todas las estructuras sociales, políticas de un pueblo convencional como el que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que realmente te engaña con ser un pueblo fantasmagórica, porque toda su vida realmente está sucediendo bajo tierra, ¿cierto? Todos sus habitantes, o la mayoría de ellos, un 90% de ellos, están viviendo en estas casas que se llaman dugouts y que ellos han excavado por más de 100 años ellos mismos, ¿no? Entonces todos estos dugouts realmente están construidos de cientos de maneras diferentes. Hay algunos que utilizan estas colinas y excavan de manera vertical, horizontal primero y luego empiezan a excavar para abajo. Hay otros que inmediatamente excavan verticalmente. O sea, todo se va acomodando de una manera muy orgánica al terreno. Y eso era lo que a mí me fascinaba, ¿no? ¿Cuál era esta conexión del ser humano con el medio ambiente en el que ellos estaban viviendo? ¿Cuál era este impacto que ellos estaban creando también en este terreno? Esta es la iglesia que les comentaba, a donde llegué por primera vez. Esta no es la fotografía que yo saqué cuando llegué, porque en ese minuto no había nadie. Pero si se dan cuenta, miren a Jesús labrado en la piedra, miren cómo está todo ordenado, cómo están esas velitas prendidas. A mí esta imagen inmediatamente me entregó la sensación de que tenía que haber una comunidad activa, ¿no? Entonces, algo súper interesante que sucede acá es que las temperaturas fluctúan entre -2 y 50 grados durante todo el año, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones por las cuales la gente decide vivir bajo tierra, ¿ya? Esa es como la principal razón, más allá de ser mineros de ópalo. Entonces, el hecho de vivir bajo tierra les proporciona a todos y durante todo el año, en invierno y verano, 23 grados Celsius constantes, ¿ya? Y entonces ahí empiezo a entender un poco las razones, en este caso climáticas, de por qué esta comunidad en específico decide vivir bajo tierra, ¿no? Y también me empezó a parecer fascinante que Curpidi tiene más de 1.700 habitantes, en ese minuto 1.745, y son 47 nacionalidades diferentes. Imagínense eso, o sea, realmente son personas de todas partes del mundo que tomaron la decisión de venir a este pueblo en la mitad del desierto a empezar su vida de nuevo, ¿no? Entre ellos están migrantes, ¿cierto? Veteranos de guerra, exconvictos, que decidieron empezar su vida de nuevo y realmente este es un lugar idóneo para eso, ¿no? Porque están totalmente aislados de la sociedad como la conocemos nosotros. Entonces, bueno, él es Goran, él es de Grecia, él es ex convicto, vive acá, minea el ópalo. Entonces hay historias de todas partes del mundo. Ellos son además súper celosos con las piedras que encuentran, porque son piedras que son súper valiosas. Entonces, entre ellos tienen cajas fuertes en sus casas con fajos y fajos de billetes y piedras, y hay algunos que lo invierten todo en maquinaria y hay otros que lo invierten en hacerse una casa subterránea increíbles con piscina subterránea, con bar, y hay otros que nunca encuentran nada, ¿no? Porque esta piedra, el ópalo, no se puede rastrear como otras piedras preciosas o minerales, ¿no? Esto es la suerte del ópalo. Y realmente en este pueblo se crea como la fiebre del ópalo, ¿no? Esta búsqueda constante de esta piedra semipreciosa durante toda su vida, lo cual es increíble, ¿no? Entonces, como les comentaba antes, la gente de Cooper Pedy, ellos no solamente viven bajo tierra, sino que también trabajan bajo tierra.
hay una pregunta que siempre me hace la gente y es si entonces hay como túneles subterráneos que conectan las casas con las minas. No, no es así. Ellos tienen que salir a la superficie y hay una zona habitacional donde están las casas y hay otra zona donde está la minería y esto lo hacen principalmente por razones de seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente no puede minear en sus casas, ¿cierto? Porque si no quizás se encontrarían de manera subterránea y podría haber un colapso. Pero lo que hacen ellos entonces es empezar a excavar habitaciones y les ponen una camita y todo, pero realmente porque están buscando ópalo. Entonces hay personas que uno entra a su casa y son túneles y túneles con 17 o 20 habitaciones que lo hacen como excusa para seguir buscando ópalo. Entonces realmente hay historias fascinantes. En esta fotografía hay un minero que ya no quiere seguir mineando bajo tierra, ¿cierto? Está cansado de vivir bajo tierra, trabajar bajo tierra. Entonces lo que muchos hacen es buscar con una luz ultravioleta los pequeños pedazos que quedaron de ópalo cuando ellos empezaron a extraer. Quedan pedacitos, ¿cierto? En la superficie y el ópalo brilla con estas linternas ultravioletas. Entonces, esta fotografía es eso, esa búsqueda nocturna de esta piedra semipreciosa. Este es un rainbow opal o un ópalo arcoíris. Es uno de los más valiosos que hay. Solamente esta pieza puede valer más de $10,000. Este es súper costoso porque entre más colores y más brillante sea, es obviamente más costoso, ¿no? Pero el ópalo puede variar entre los $10 a $1,000,000. Estas son una vista aérea de los campos de ópalo. Coober Pedy tiene el campo de ópalo más grande del mundo y tiene más de 70 campos mineros. Y si ustedes se fijan bien en la fotografía, todos esos pequeños pedacitos, ¿cierto? Esos pequeños hoyitos son los huecos para entrar a las minas subterráneas. ¿Ya? Hay unos que son para la prospección del ópalo y no encontraron, entonces siguieron buscando, pero hay otros que literalmente por ahí entran. Estos son huecos de 1 metro de ancho, de grosor, ¿cierto? De diámetro y 30 metros bajo tierra. Este es un minero, ¿cierto? Así se ven estas minas 30 metros bajo tierra, únicamente con luz natural y luego tienen que tener abajo, ¿cierto? Sus linternas para buscar y como les comentaba antes, ellos no saben dónde está el ópalo. Entonces te puedes pasar toda la vida buscando esta piedra semipreciosa y obviamente eso ha hecho que toda esta comunidad empiece a descender y que la mayoría de los jóvenes, ¿cierto? Se vayan, como es en los pueblos pequeños de todas partes del mundo a las ciudades más grandes a estudiar, a buscar oportunidades laborales, ¿cierto? Porque acá la verdad es que es un trabajo súper riesgoso y también súper inestable económicamente. Entonces, ha ido decayendo esta comunidad año tras año, año tras año. O sea, de hecho, ellos me contaban que antiguamente esta maquinaria eran como unos dinosaurios prendidos, siempre botando humo, ¿cierto? Siempre funcionando. El ópalo lo encontraba todo el mundo y hoy en día cada vez hay menos. O sea, imagínense que hay más de 2 millones de estos huecos que les comentaba para la extracción del ópalo. Entonces es un lugar que realmente ya está súper saqueado, pero que se puede seguir encontrando. Y luego, después de Coober Pedy, yo la verdad es que no tenía ni idea que la gente vivía bajo tierra en ningún lugar del mundo antes de llegar a Australia. Y cuando llegué acá, de manera fortuita, como les comentaba, realmente me enamoré y me sentí tan intrigada de entender por qué la gente decide vivir bajo tierra, ¿no? Entonces empecé a investigar y yo realmente investigo muchísimo cada vez que hago un proyecto. Me vuelvo una experta, empiezo a leer y a leer y acá fui a las bibliotecas, me bajé todos los papers, empecé a investigar y porque realmente me parece muy importante contar las historias de la manera más exacta, más precisa, ¿cierto? Más real posible. Entonces, en ese momento, con toda esta investigación, yo tomo la decisión de irme a Andalucía, en España. Y cuando llego acá, a este lugar maravilloso, me doy cuenta que vivir en las cuevas no es algo nuevo ni inusual, ¿cierto? Porque las cuevas han sido nuestro hogar desde tiempos prehistóricos. O sea, realmente si ustedes lo piensan, en la era paleolítica, ¿cierto? Los hombres buscaban, hombres, mujeres, ¿cierto? Seres humanos buscábamos
habitar en las cuevas que ya estaban hechas, y luego en los tiempos neolíticos nosotros empezamos a excavar estas cuevas, ¿cierto? Estos asentamientos bajo tierra como método de habitar o de seguridad. Entonces, es algo que siempre hemos hecho y que simplemente estas comunidades volvieron a eso, ¿cierto? O en el caso de España, realmente esta comunidad al sur de España es el asentamiento de cuevas más grande de Europa, y ellos han vivido de esta manera por más de 500 años. Entonces, no es algo nuevo, ¿cierto? Sino que generación tras generación tras generación llevan viviendo así durante muchísimos años, y eso es lo que me pareció más interesante de esta comunidad en específico en España, que realmente ellos viven de esta manera por una razón netamente cultural y por seguir sus raíces, ¿cierto? Por seguir habitando el mundo de esta manera en la que ellos ya están acostumbrados, ¿no? Entonces, en esta investigación me doy cuenta que las cuevas o la construcción de todo este asentamiento nace tras la conquista de los reyes católicos en Granada, ¿cierto? Y ellos traen esclavos del norte de África para la construcción del Palacio de la Alhambra. Para los que hayan estado ahí, es uno de los palacios más importantes de España. Y bueno, obviamente, como los esclavos no podían vivir dentro del Palacio Real, em, ellos los mandan, ¿cierto?, fuera de las puertas del palacio, y ellos empiezan a buscar un lugar donde vivir. Pero como ellos ya eran en realidad una comunidad troglodita en el norte de África, entonces ya venían con esta idea de habitar bajo tierra dentro de ellos. Entonces para ellos realmente lo más normal fue empezar a habitar bajo tierra, ¿no? Fue empezar a excavar cuevas, y muy positivo para ellos fue que la tierra era muy apta para empezar a hacer las cuevas, y empezaron a excavar estas cuevas y empezaron a vivir de esta manera. Y algo muy increíble es que el baile tradicional flamenco, que me imagino que todos lo conocen, nació precisamente en estas cuevas hace más de 500 años, que se llaman las zambras de flamenco, que son estas cuevas que hoy en día las replican en todas partes del mundo, nacen en estas primeras cuevas hace más de 500 años. Y hoy en día esta comunidad, ¿cierto?, de gitanos sigue bailando y sigue viviendo su vida de una manera súper arraigada a su cultura hasta el día de hoy. Entonces es realmente súper interesante porque además de gitanos, ¿cierto?, hay personas de todas partes del mundo, pero que han mantenido muy viva su cultura, muy viva y muy arraigados a sus raíces. Y están regados por todo el sur de Andalucía, por todo el sur de esta zona de España. Entonces, como para hacerles como una idea visual de este lugar, yo visité aproximadamente 6 lugares, que fue la ciudad de Granada y luego 5 pueblos más. Esto está ubicado en la ciudad de Granada, y este cerro donde estamos parados, si ustedes miran de la puerta de esta cueva para afuera, verían el Palacio de la Alhambra, que fue donde llegaron estos esclavos a construir, y los mismos que construyeron estas mismas cuevas, ¿no? Entonces, en esta parte superior del Sacromonte, que es este cerro, la mayoría de la gente vive de manera ilegal hoy en día, ¿ya? Son cuevas que se las han tomado, que no tienen luz, que no tienen agua potable y que no pagan tampoco arriendo por estas cuevas. Pero también hay una gran comunidad senegalesa, muchos de ellos ilegales, muchos de ellos no. Hay personas de todas partes del mundo, pero sí viven de una manera muy precaria en esta parte superior del Sacromonte. ¿Da? Es una comunidad súper arraigada, y lo que a mí me llamaba mucho la atención realmente de esta comunidad es que me traía como recuerdos, ¿cierto?, de esta misma comunidad africana que llegó a habitar estas cuevas, y que hoy en día hay nuevamente una ola de esta pequeña comunidad senegalesa habitando en estas mismas cuevas, ¿no? Entonces, culturalmente es súper significativo y es súper importante también para la historia de estas cuevas y de estas personas. Y luego, por el otro lado, también en la parte inferior del Sacromonte, que está más cercano al palacio, hay también, principalmente son españoles y gitanos, y ellos sí habitan de manera legal las cuevas. O sea, ellos o compran el terreno y hacen sus cuevas, o compran las cuevas, o pagan arriendo, y todos tienen
luz, agua potable, internet, ¿cierto? Es como una casa convencional como las que nosotros conocemos, pero en una cueva. Y tienen una decoración maravillosa, eso me llamaba muchísimo la atención. Si se dan cuenta en las imágenes que les he mostrado, los gitanos tienen una manera súper particular de decorar sus casas y sus cuevas, ¿cierto? Si se dan cuenta, ponen cuadros enormes, ponen muchas ollas, que eso es una decoración súper tradicional gitana, y eso lo mantienen hasta el día de hoy. Y eso quería recuperar también, ¿cierto? Como esa personalidad, esa cultura ancestral que ellos llevan arrastrando de generación en generación. Este es un pueblito que se llama Guadix y esta es la capital europea de las cuevas. Tiene más de 2000 cuevas activas donde vive la gente hoy en día y más de 4500 personas viviendo acá en este pueblo. Y es sumamente interesante porque obviamente es un pueblo más rural, la gente vive con los animales, hay cuevas específicamente para los animales, luego para la vivienda, hay cuevas para la alimentación, entonces es súper rico en cultura, o sea, así ellos vivían hace 500 años y hoy en día siguen habitando estas cuevas de la misma manera. Entonces, es interesantísimo este fenómeno cultural. Y otra cosa que me llamaba también mucho la atención y que me sigue llamando hasta el día de hoy, es que toda esta comunidad es una comunidad sumamente orgullosa de vivir en estas cuevas. Él es Torquato López y él, imagínense que su bisabuelo nació en las cuevas, su abuelo, su padre, todos nacieron literalmente dentro de la cueva. A él su madre lo parió en esta habitación y hasta el día de hoy él vive en la cueva y dice, yo nací en las cuevas y yo me voy a morir en las cuevas. Y ellos, realmente algo que me comentaban muchos de ellos, desde Australia hasta España, es que ellos prefieren vivir en la paz, en la tranquilidad de estas cuevas, ¿cierto? A la vida ajetreada de la ciudad. Y realmente cuando uno está dentro de una cueva, puedes sentir esa paz, puedes sentir esa tranquilidad. O sea, imagínense que hay un eco constante, ¿cierto? Y al mismo tiempo no hay ruidos del exterior. Entonces es estar, yo hago como la similitud como un útero, ¿cierto? Estás como en este espacio vivo que está cambiando constantemente porque siempre se están cayendo unas piedrecitas, siempre ellos los están ampliando, siempre está mutando porque la tierra, ¿cierto? Está viva y ellos son muy partícipe de esos. Entonces eso es una de las cosas que yo encontré que me llamaban más la atención, ¿no? Que era tan impresionante como ellos mantenían su cultura ya pasados los 500 años. Entonces, ahí yo, obviamente el proyecto empezó a crecer, ¿cierto? Se empezó a expandir. Ya en ese punto la idea era hacer un capítulo en cada continente. Y bueno, hoy en día ya la proyección de este proyecto son 12 capítulos. Em, Así que después de España, tomo la decisión de irme a Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue algo increíble porque nuevamente era una razón completamente diferente por la cual ellos tomaban la decisión de vivir bajo tierra o en estas casas cuevas. Esta es una comunidad de 16 familias polígamas y mormonas que viven en Utah, en los Estados Unidos, en el desierto. Y ellos viven en esta enorme roca que ustedes ven acá y construyeron estas cuevas que si ustedes se fijan, se acercan a la pantalla, se ven unas fachadas de casa, ¿cierto? Bueno, todas esas son fachadas falsas porque detrás de eso, que no tiene más de 1 metro de profundidad, hay una cueva completamente enorme ahí adentro donde viven familias polígamas. Entonces, son 2 o 3 mujeres y muchísimos niños. Si ven, también hay 2 cuevas en construcción. Al minuto, en ese minuto que yo estuve ahí en el 2018, habían 16 familias activas y más o menos 150 personas. Entonces, todo esto nace en el año 1975, que Bob Foster, que es este hombre que está sirviendo la sopa a mano izquierda, de pelo blanco, él soñó una noche que Dios le decía que tenía que encontrar esta roca en específico con esa forma, ¿cierto?, de luna, de media luna, y tenía que ir para allá y armar un asentamiento
para que su comunidad estuviera segura. Entonces, cuando Dios le dice esto, él le cree a Dios, va al desierto y empieza en la búsqueda de esta roca hasta que la encuentra. Y una vez la encuentra, empieza a crear, él estaba casado con una única mujer y le cuenta a su mujer lo apoya, se van para allá, buscan otra mujer, ¿cierto? Y empiezan a crear esta comunidad polígama. ¿Y por qué polígama? Porque de esta manera iban a poder procrear, ¿cierto? Y este espacio se iba a convertir como en el arca de Noé para ellos, ¿ya? Que los iba a proteger, ¿cierto?, del apocalipsis, porque ellos creen que viene el apocalipsis, o de cualquier tipo de desastre natural. Y entonces aquí, en estas cuevas, ¿cierto?, iban a estar completamente salvaguardados. Y es realmente increíble, porque uno entra a estas cuevas y ellos lo hicieron como si fuera una casa tradicional, como la que nosotros conocemos adentro, ¿cierto? Con paredes cuadradas, con puertas, ¿cierto? A diferencia de, España y de Australia, ya no se ve la tierra, ¿cierto? Hay algunas casas que dejaron el techo, pero la mayoría lo cerraron completamente para ellos sentirse que estaban como en una casa tradicional, ¿no? Entonces, si lo piensan, ellos viven acá netamente por razones religiosas. Esto es el arca de Noé para ellos. Y yo en la creación del proyecto y con las historias que me iban contando ellos, ¿cierto? De por qué estaban acá, comencé a ver estos momentos, ¿cierto? Todas estas son fotografías totalmente espontáneas, ¿cierto? No hay recreación porque es fotografía documental, pero no sé si ustedes lo ven, pero yo vi a este niño y era como Eva, ¿cierto? Sacando esta manzana. Yo no soy religiosa, pero empecé a ver como estas similitudes, ¿cierto? Me parecía increíble que estuviera con la camiseta de, ¿cierto?, de la bandera de Estados Unidos, sacando esta manzana, luego ver esta serpiente en la mano de este niño, ¿cierto? Que un poco cuenta como esta misma historia que ellos están viviendo, ¿no? Y que además ellos están también acá súper aislados del resto de la sociedad, ¿cierto? Por ser polígamos, porque la poligamía es perseguida en Estados Unidos. Entonces, ellos empezaron a construir todas estas cuevas con explosivos, porque esta roca es súper súper dura, se llama sandstone, es súper, súper firme, entonces necesitan de explosivos. Y luego le hacen esta fachada de casa más tradicional, pero por dentro realmente tienen agua potable, tienen electricidad, tienen internet, tienen de todo, como una casa tradicional. Lo increíble es que cada una de las familias le hace la fachada que ellos quieren, ¿cierto? Es algo súper personal y que realmente a mí me daba como la impresión de que esto era la personalidad de cada familia, ¿no? Imagínense esta de acá abajo con el castillo, es alucinante, ¿no? Como que realmente te habla de cómo es cada una de estas familias. Y esto es una fachada plana, o sea, es realmente como para sentir que ellos entran o que ellos habitan en una casa tradicional, pero realmente están en una cueva. Y bueno, acá estas 170 personas, ¿cierto? Se empiezan a dividir los quehaceres de la comunidad. Eso es algo increíble, realmente entre todos se apoyan. Supuestamente no hay jerarquía, pero sí hay un líder que se los voy a mostrar después. Y todos estos niños tienen educación en casa, ¿cierto? De una de las madres que educa a todos los niños. Luego también tienen, todos los domingos van a la iglesia, que es en esta cueva comunitaria, donde hacen las clases y donde tienen la misa de los domingos. Y él es Enoch, que es uno de los 27 hijos de Bob Foster, que es el creador de la comunidad, que él ya falleció. Y Enoch tomó un poco el rol de líder y él es quien construye todas las casas cueva de la comunidad. Y estos son 3 de sus hijos, de sus 3 mujeres diferentes em, que, que, que son parte de su familia, ¿cierto? Entonces yo me empiezo a encontrar, como les comentaba antes, con estas, ¿cierto? Como un poco con estas señales, ¿no? De que este lugar es realmente el Edén para ellos. O sea, ellos tienen todo lo que necesitan para subsistir acá. ¿Cierto? Ellos se basan principalmente en la religión para vivir de esta manera, pero al mismo tiempo
si lo vemos como de una perspectiva aérea para que lo entiendan bien, miren, fíjense al lado izquierdo inferior, ¿cierto? Abajo en esta pequeña colita que termina la roca, hay un punto, un círculo rojo. Ese círculo rojo es el pozo de agua potable, que le entrega agua potable a todas las casas de la comunidad, que si ustedes se fijan, todas las cuevas dan toda la vuelta a esta media luna gigante, ¿cierto? Y luego, esos pequeños cuadraditos azules son paneles solares que le entregan también electricidad a todas las casas de la comunidad. Entonces ellos son 100% sustentables en energía renovable. Y si se fijan también tienen estos áreas verdes, ¿cierto? Son cultivos de frutas, de verduras. Tienen también un pedazo que está medio cortado, que está en el área inferior, es este pedazo bien, bien verde. Ahí tienen vacas, tienen cabras, tienen cerdos, tienen patos, tienen gallinas. Entonces ellos realmente, si se llegara a acabar el mundo, como ellos piensan, ¿cierto? Si llegase el apocalipsis, ellos tienen de todo para sobrevivir. Y estratégicamente en esta área del desierto, ¿cierto? Esta roca está un poco elevada, como 1 metro. Entonces, si se llegara a inundar el mundo, esta es su arca de Noé, porque ellos no van a, esta roca no se va a inundar, ¿no? Entonces es realmente súper increíble como todas sus creencias y que esta religión los lleve a realmente subsistir y vivir de esta manera tan increíble, ¿no? Y que los haga ser 100% sustentables en alimentación y en energía y en la manera que viven, ¿no? De educación, como les comentaba, de religión y de que entre todos, cada uno en la comunidad tenga su propia tarea para que todo funcione de manera sincrónica y perfecta. Entonces, bueno, obviamente yo quedé alucinada con estos primeros 3 capítulos. Yo lamentablemente tenía mi pasaje ya comprado para el próximo capítulo, que es en Túnez, en África, pero lo tenía comprado para el 20 de marzo y el 12 de marzo cierran las fronteras y nos ponen a todos en cuarentena acá en Chile. Entonces, bueno, obviamente, lamentablemente no pude viajar, pero el próximo capítulo se viene en Túnez y luego me voy a China, donde hay más de 30 millones de personas viviendo bajo tierra. Entonces, así va creciendo el proyecto, ¿cierto? Y lo que a mí me parece más impresionante de todo esto es que hoy en día hay más de 60 millones de personas viviendo bajo tierra. ¿Se lo hubieran imaginado? 60 millones de personas que viven de esta manera. Y si se dan cuenta, en estos primeros 3 capítulos, ¿cierto? Ya estas 3 comunidades habitan entre sí de una manera totalmente diferente, ¿cierto? Cada una tiene su factor, cada una tiene su razón por la cual habita así, pero al mismo tiempo todas estas comunidades nos empiezan a mostrar cómo también podemos hacer un impacto diferente al terreno, ¿cierto? Al medio ambiente donde estamos viviendo, porque estas comunidades tienen un impacto de huella de carbono de prácticamente cero. Entonces, también con la llegada de la pandemia, con nuestro impacto sobre la naturaleza, estas comunidades nos empiezan a mostrar que realmente son como un ejemplo positivo de cómo vivir, ¿cierto? De cómo subsistir, de cómo relacionarse con el medio y también de cómo podemos ser más sustentables, ¿cierto? Y impactar menos en el terreno. Entonces, espero que próximamente y prontamente, si la pandemia lo permite, les pueda mostrar los siguientes capítulos. Muchas gracias, Tamara. Increíble, como siempre. Gracias, Angie. Yo los saludo, mi nombre es Aimsa Martínez y soy parte del equipo de National Geographic Learning. Y a partir de este momento vamos a dar paso a una parte muy especial de nuestro encuentro de hoy, que es conocer a los finalistas del concurso Las Culturas que se realizó en el marco del encuentro. Entonces, me dan un segundo, yo voy a compartir mi pantalla y te cedo de nuevo el micrófono también. Okay. Ay, sí, perdón, estaba en silencio.
Bueno, yo primeramente quería felicitarlos a todos. Todas las fotografías que me llegaron estaban realmente muy buenas, todas súper interesantes, que eso fue lo que más me causó impresión, fue la conexión de cada una de las fotografías con el lugar donde vivían. Había mucha cercanía, había mucha intimidad y eso me gustó realmente mucho y fue muy difícil elegir a estos 3 ganadores. Lamentablemente siempre hay que elegir. Así que redoble de tambores, vamos con nuestro primer finalista, que es Darío Paja. No sé si estás por acá, Darío. Si estás acá, si quieres puedes desmutearte. Si no estás, bueno, le comentamos a tus compañeros. A mí me encantó esta foto de Darío, me encantó la luz, me encantó el momento, ¿cierto? Como este minuto donde va este hombre cargando este saco de cebollines, ¿cierto? Esta malla. Pero sobre todo, más allá de eso, es como que tiene una atmósfera increíble, esta neblina bajando por la montaña, ¿cierto? Que haya incluido también como todos estos sacos de cebollines y este momento donde el hombre va caminando, ¿cierto? Que hay una acción. Eso me pareció súper interesante y fue lo que me conmovió de esta imagen. Así que te felicito, Darío, y sino que tus compañeros te comenten después que fuiste finalista. Así que un aplauso, felicitaciones. Y nuestra siguiente finalista es Shadai Anaya. Espero estar diciendo bien tu nombre. Si estás por ahí, también si quieres puedes desbloquear tu video y tu micrófono. Felicitaciones, Shadai. Realmente me encantó esta imagen, ¿cierto? Que es, ahí te veo, hola, es súper contemporánea, ¿cierto? De lo que está pasando, me conectó de una manera súper potente, ¿cierto? Toda esta educación en casa, este niño, ¿cierto? Haciendo su exhibición escolar en ese momento, en este espacio de tiempo donde todos estuvimos a través de una pantalla, todos sabemos lo que eso se siente, y de la manera en que lo captaste, ¿cierto? Lo que más me parece impactante de esta imagen es la conexión visual que este niño está teniendo con la pantalla. Como realmente, como todos nos logramos conectar, ¿cierto? De una manera como tuvimos que hacerlo, ¿cierto? Como que todos empezamos a hacer todo a través del computador, a través de la pantalla, y tú lograste transmitirnos eso en esta imagen, ¿cierto? De decir como, wow, acabamos de vivir casi 2 años de esta manera, y es realmente hermoso. Esa mirada del niño es lo que me cautivó completamente en esta imagen. Además que la composición está perfecta, increíble, me encanta cómo integraste toda la pared, me encantan los colores, me encanta la luz, ¿cierto? Que le llega a este niño como de perfil y que le hace una sombra. Así que súper bien, Shada, y te felicito. Muy hermosa la foto. Gracias. Y nuestra última ganadora finalista es Estefanía Vélez. También felicitaciones, Estefanía. La verdad es que me fascinó esta imagen. Principalmente, obviamente, es súper impactante en temas de color, ¿cierto? Uno la ve y ya te fascina porque es alucinante como toda esta gama de colores, que además es impresionante porque es una gama de colores completamente cálidos, ¿cierto? Vemos el amarillo, el rojo, el anaranjado, pero lograste hacer, además de eso, incorporar la emocionalidad, ¿cierto? Que una imagen sí puede ser muy bonita visualmente porque es un atardecer hermoso, colores, pero tu imagen fue realmente más allá de eso porque incluiste de una manera súper natural, súper espontánea, la belleza de esta mujer, ¿cierto? La espontaneidad, mira esta mujer tomando esta fruta que me lo explicó Aimsa, ¿cómo se llamaba? Y se me olvidó, pero esta fruta de la manera en que la está tomando en su... Esto, que lo está tomando en sus manos, ¿cierto? También la mirada de ella es completamente alucinante, es precioso, la manera en la que tiene puesta la mascarilla también nos contextualiza, ¿cierto? Con el espacio de tiempo en el que estamos. Y también fíjense como este círculo metálico que hay al medio, ¿cierto? Con todas estas frutas, esta línea de las frutitas puestas al borde nos lleva al final de la imagen, ¿se dan cuenta? Como que vemos a esta mujer, luego vemos las frutas y las frutas nos llevan a todo este mundo que está pasando allá atrás. Entonces realmente la composición también está increíble, la luz, me fascinó esta imagen. Así que felicitaciones, Estefanía. Un aplauso para ti, muy hermosa. Te felicito.
Gracias, Tamara. En este momento, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y se la puede hacer directamente a Tamara, o si prefiere colocarla en el chat, tenemos unos minutitos como para responder a sus comentarios, a sus preguntas. Por ahí escribía alguien, Tamara, que las fotografías eran el hilo conductor perfecto para la trama de una película, que la narrativa que se cuenta a través de ellas sería perfecta para ese fin. Entonces, ¿preguntas? ¿Alguien? ¿Las ganadoras quieren decir algo? ¿Estefanía o Shaddai? No sean No, vergonzosos. muchísimas gracias por esta experiencia. Me conecté mucho con esta imagen, con la actividad. Lloré cuando envié la imagen porque me pareció una experiencia muy linda, muy conmovedora sobre lo que ella vive día a día. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste, me encantó todo, me conecté en todo momento con tus fotografías, con la historia que estabas contando. Muchísimas gracias. Linda, muchas gracias, Estefanía. Te agradezco tus palabras y te felicito de nuevo. Sigue fotografiando. Hay una pregunta en el chat, Tamara, de parte de Dayana, y dice, estoy alucinada con tu trabajo, ya que me encantaría poder contar historias de diferentes comunidades alrededor del mundo como tú. Te quería preguntar, ¿te has encontrado con comunidades un poco cerradas o celosas con su cultura que no quieran mostrarse a las cámaras? ¿Cómo manejas esa situación? Y para ti, ¿cuál es la diferencia entre apreciación y apropiación cultural? Hola, Dayana. Muy buena pregunta. Me encanta tú también cómo te planteaste todo. Sí, me he encontrado, de hecho, hoy, hoy estaba en un encargo para The Washington Post, como para ponerles un ejemplo, ¿cierto?, más reciente, y tenía que documentar la comunidad haitiana acá en Chile, porque como bien deben saber todos ustedes, todo el fenómeno que está pasando, ¿cierto?, en la frontera de México con Estados Unidos, bueno, muchos de esos haitianos vienen desde Chile y fueron a la frontera, ¿cierto?, en búsqueda de llegar a Estados Unidos. Y ha sido una de las pocas veces en mi carrera que ha sido tan difícil enterar a la gente. Y eso sucede muchas veces principalmente por miedo, ¿cierto? O sea, hay mucha gente indocumentada que obviamente no quiere ser fotografiada, em, tienen miedo a perder sus papeles, ¿cierto? También hay mucha ignorancia de parte de lo que está sucediendo. Muchas de las personas que se fueron de Chile a la frontera fue por algo que les dijeron que ellos podían tener allá, ¿cierto? Como todos los recursos de seguridad, ¿cierto? Social, educacional y todo, y que era completamente falso. Entonces, toda esta gente que hoy tenía miedo de que yo la fotografiara, ¿cierto? Que estaban, como dices tú, celosas o cerradas, ¿cierto? A ser fotografiadas, es principalmente por miedo. Eh, yo la verdad es que durante mi carrera tengo contados con los dedos las personas que me han dicho que no las puedo fotografiar y siento que eso parte, empieza desde tu posición como persona, ¿cierto? Yo tengo un lema que es siempre acercarse como ser humano primero y no como fotógrafo, ¿cierto? Porque antes de ser fotógrafo somos seres humanos. Entonces, si uno se acerca como agresivamente con la cámara, ¿cierto? A sacar fotos, puede que reciba un no. Entonces, lo más importante es entrar, ¿cierto? Con humildad, con tranquilidad, ponerse en los zapatos del otro, conversar con la gente y de esa manera les doy pero por sentado y pongo mis manos al fuego en que la gente siempre quiere contar su historia, siempre está súper abierta, súper dispuesta. Entonces, en ese sentido, realmente me ha tocado súper poca gente cerrada, pero hoy, como les comentaba, fue súper difícil documentar a la gente por miedo, ¿no? Entonces ahí hay que realmente saber muy bien por qué te importa la historia, por qué estás contando esa historia, ¿cierto? O sea, esta gente necesita saber por qué le estás sacando su foto. Pónganse siempre ustedes en los zapatos del otro. Si es que llega un fotógrafo un día y te dice, oye, te quiero sacar fotos, quiero ir a tu casa, me imagino que su primera respuesta va a ser, ¿por qué, cierto? ¿Por qué me quieres fotografiar? Entonces, siempre ustedes tengan esa respuesta a mano. Ahí tiene que haber alguna razón de por qué ustedes estén fotografiando, ¿ya?
Y la otra, esa es de la manera que lo manejo, ¿cierto? Poniéndome en los zapatos del otro, empatizando. La empatía es súper importante. Y la gran diferencia entre apreciación y apropiación cultural, creo que es súper importante siempre saber dónde estamos parados, a quién estamos documentando, por qué estamos documentando y desde qué punto cultural estamos fotografiando al otro, ¿cierto? Vamos a llegar a África a fotografiar, ¿cierto? A los Masái y vamos a decir esto es África, o vamos a llegar a África y vamos a documentar, ¿cierto? Desde una manera mucho más transversal, mucho más honesta de lo que está pasando, sucediendo, ¿cierto? Como que yo siento que hay que dejar de lado siempre el amarillismo, la manera de estereotipos sociales, culturales, en que estamos acostumbrados como sociedad a documentar o a contar las historias, ¿cierto? Porque la prensa obviamente siempre está buscando como lo más, ¿cierto? Que llame la atención y que sea diferente. Entonces yo creo, y que mi trabajo también se basa mucho en eso, en romper los estereotipos, ¿cierto? Romper, por ejemplo, la visión de la manera en que habitamos el mundo, porque cuando yo cuento que yo documento a gente que vive bajo tierra, todo el mundo se imagina que son cavernícolas con taparrabos, ¿cierto? Y que cocinan al fuego. Y no es así, ¿cierto? Entonces, mucho de mi trabajo y muchos de mis proyectos a largo plazo tienen que ver con eso, con romper esos estigmas y esos estereotipos, y que creo que es algo súper importante, ¿cierto? Empezar a documentar también desde nuestra tierra, nuestras propias comunidades, para que no se cree también esos prejuicios que son siempre, ¿cierto? El estadounidense o el europeo viniendo a documentar las tribus a Colombia, ¿cierto? Entonces después lleva esa idea a Estados Unidos de que así es entonces como vive todo Colombia y entonces que todos son indígenas, pobres, ¿cierto? No, entonces yo creo que ahí nace eso. Desde dónde documentamos, por qué documentamos, con qué fin y a través de qué filtro cultural. Eso es súper importante. Súper, Tamara. Y hay otra pregunta que dice de Vilena Figueira. Dice, me encantaría saber cómo valoras tus archivos fotográficos y si has conseguido fotos antiguas de personas que vivan así. Me imagino que bajo tierra. Claro, sí, he conseguido fotos antiguas. Una de las que les mostré era de Bob Foster, ¿cierto? Era una fotografía del 1970. Muchas veces trabajo con material de archivo. En mi último proyecto, Diario de Cuarentena, también lo hice. Creo que el material de archivo es un instrumento súper valioso como para hacer un puente, una conexión entre lo que estaba pasando y ahora. Obviamente sin apropiarse de esa imagen, sino que fotografiándolo, utilizando de una manera de dándole también el crédito a la persona que la sacó, ¿cierto? Eso es súper importante. Y me gustaría que me aclararas la pregunta de cómo valoras tus archivos fotográficos. ¿A qué te refieres con eso, Vilena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Hola, placer. Vilena. Bueno, me encantaría saber qué métodos, cómo los cuidas en el sentido de si usas un software, si usas una plataforma, si haces respaldo, si cumples con todo lo que es la preservación digital. Gracias. Perfecto, ya, súper, claro, no a ti. Sí, mira, yo principalmente hoy en día estoy trabajando con fotografía digital, ¿ya? Entonces, lo que hago, porque, o sea, mi vida es viajar, obviamente acá en pandemia no, pero es viajar 2, 3 veces al mes, entonces imagínense estar revelando y imprimiendo, ya no se puede, ¿cierto? Entonces mi cámara análoga la tengo ahí guardadita para proyectos más lentos. Entonces, todo este material digital, lo que hago es que todos los días, por ejemplo, tengo un encargo de una semana o de un mes, ¿ya? Todos los días yo llego en la noche a mi hotel y descargo las imágenes, ¿ya? Y las dejo en un disco duro pequeño, portátil, ¿ya? Que de hecho tengo uno acá, a ver si se los puedo mostrar para que tengan una idea. Es un disco que no tiene disco interno, ¿ya? Es este pequeño disco.
Ya esto se puede caer, se puede meter al agua, no les pasa nada. Tiene mucho menor capacidad, ¿ya? Pero esto me da la seguridad de que si yo me meto a un bus, si esto se mueve, si esto se cae, no le pasa nada. Entonces yo llego todas las noches a mi hotel y meto acá mi material. Todas las noches hago una carpeta día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, ¿cierto? Y luego yo cuando vuelvo del encargo a mi casa, paso todo el material que está acá a 2 discos duros, a un gran disco duro que yo tengo en la casa de mi abuela, por si a la mía le pasa algo, y a otro disco duro que tengo en mi casa, ¿ya? Y desde ahí manejo mis archivos, copio un RAW, ¿cierto? El RAW es el archivo original, es como tu negativo, lo copio, lo dejo a un lado sin tocar y copio otro RAW y trabajo desde ahí mi imagen en Photoshop. Photoshop, Lightroom, el instrumento que tú quieras. Yo en mi trabajo no puedo postproducir, ¿cierto? Más allá de ponerle un poco de contraste, bajarles la saturación, porque es fotografía documental, ¿cierto? Entonces le hago los pequeños cambios si es que hay que saturarle un poco el cielo o contrastarle un poco ¿cierto? Los negros, y esas imágenes las guardo en una, perdón, en una nueva carpeta. Y luego imprimo estas imágenes como este final y tengo mis carpetas, ¿cierto? Porque uno no sabe qué puede pasar como en el mundo digital, y tengo como esta gran portafolio impreso con mis imágenes. Gracias, maravilloso. ¿El nombre del disco, el nombre del disquito, tiene un nombre en especial o no? Sí, mira, es un SanDisk, ¿ya? Y es un Extreme Portable SSD. No sé si lo alcanzas a leer ahí. No lo alcanzas a leer, pero si quieren se los pongo acá. Gracias. Extreme Portable. Desde 500 gigas. Gracias. Y lo más importante es que sea un SSD, porque los discos duros tradicionales tienen un disco adentro, literal. Un disco que por eso si se desbalancean porque hay movimiento, pues pierden la información. Gracias, Tamara. Yo creo que estamos justos de tiempo, ¿verdad, Vanessa? Entonces, le cedo la palabra a Vanessa. Muchísimas gracias, Tamara, y muchísimas gracias al Encuentro Universitario de Fotografía e Imagen por habernos permitido ser parte en aunque sea un pedacito pequeño de tan lindo encuentro. Gracias. Sí. Muchas gracias también. Muchas gracias. Bueno, de parte del Centro de Expresión Cultural de Ascún Cultura de la Universidad Javeriana de Cali, queremos extenderles las infinitas gracias a Tamara Merino por compartir su maravilloso trabajo fotográfico, a Imsa Martínez, a Michael Cadena, a Lourdes Paz, a Denis Martínez, por estar presente en esta novena versión del Encuentro Universitario de Fotografía e Imagen. Muchísimas gracias por ser nuestros cómplices y aliados